que se llama literariamente un soliloquio, no un coloquio. Coloquio es hablar con otra persona. El soliloquio poéticamente es cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Y aquí el salmista le está hablando a su alma. El alma, que es el conjunto de sentidos, de sensaciones vitales que tenemos los hombres. Donde también en la Escritura se habla del corazón. Veremos en estos días el poder que tiene el corazón y cómo sujetarlo, porque es un salvaje, ¿no? Y aquí el salmista comienza diciendo algo muy importante en verso 1. Bendice, alma mía, al Señor. Fijaos que se está hablando a sí mismo, no le está hablando a otro, ni le está hablando a Dios siquiera, le está hablando a su alma y le está diciendo, alma mía, bendice al Señor. Y ese ruego que el salmista le hace a su propia alma es porque el alma, que es el conjunto de nuestros sentidos, el alma no es tendente a bendecir a Dios, porque forma parte de nuestra vieja naturaleza. El alma es parte de lo que somos como hombres, tendentes a alejarnos de Dios, tendentes a ignorar a Dios, tendentes a ser autosuficientes. Y el primer ruego que hace el salmista a su propia alma es que bendiga a Dios. Y ahora lo especifica de dos maneras. En primer lugar, bendice alma mía a su santo nombre. Y en verso 2, bendice alma mía a Dios y no, ¿qué? ¿Qué dice? No olvides. Así que hay dos proyecciones en la oración de bendición al Señor. Hay dos proyecciones. Una es bendecir el santo nombre de Dios y otra es bendecir a Dios para no olvidar. Hay un elemento de adoración a Dios y en segundo lugar hay un elemento como resultado de lo primero, un elemento pedagógico de aliento para nuestra propia alma. En verso 1, el salmista dice, bendiga todo mi ser. El salmista le está diciendo a su alma que bendiga a Dios integralmente. Dice todo mi ser. No dice con mi voz, con mi cántico, con mi mente, con mis ideas, con mi tiempo devocional, con mi tiempo con la iglesia, con mi tiempo en el trabajo, sino la apelación aquí es a que haya un reconocimiento del Señor, queridos, de una manera integral. Y esta es la base de lo que vamos a ver a continuación. Es la base, es el fundamento para poder vivir con firmeza, para poder mantenernos en las olas de la vida, en los oleajes en los que la vida nos mete, ¿no? Mantenernos firmes, estables. Lo primero no es lo que yo puedo o lo que yo quiero. Lo primero es que fuerce todo mi ser para bendecir su nombre. Primero es el Señor. Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y esto se repite en la Escritura vez tras vez. De tal manera que la persona más joven hasta la más adulta entienda que Dios no quiere una parte de mí mismo, que es el error y el pecado del Hijo de Dios a lo largo de la historia, que piensa que con darle a Dios
un trozo de su vida, una limosna o un rato durante la semana, con eso conforma y engaña a Dios. Es un error. Y el salmista está aquí pidiéndole a su alma que pueda bendecir a Dios con todo su ser. Esto tiene una implicación que nos lleva a Romanos capítulo 12. ¿Quién se acuerda de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, una referencia a nuestro ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente, humano, racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Exactamente. Es decir, a Dios no le engañamos. Eso debe estar muy claro aquí. Al Señor no podemos engañarle, ni podemos darle una limosna pensando que de esa manera lo conformamos. Podemos conformar quizás a una persona que necesita algo y le podemos conformar, pero a Dios no. Dios merece en primer lugar mi integridad. Y aquí el salmista por eso pide a su alma que bendiga a Dios con todo, ¿qué dice verso 1? Su ser. Y es una referencia a lo que somos, físicamente hablando. Y la petición que hace el salmista a su alma es que bendiga a Dios su nombre. Y el nombre de Dios implica toda su persona. ¿Recordáis cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, porque al bendecir el nombre de Dios estoy bendiciendo quién es Él, lo que Él hace por mí, su obra diaria de sustento de su creación y de sustento de mi vida. El Señor es mi pastor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice su nombre con todo tu ser. No debiera haber en nuestra oración, en nuestro acercamiento al Señor, un intento de entregar a Dios lo que me interesa. Y lo que no me interesa me lo guardo para mí. No puedo engañarle. Tú lo puedes intentar, lo puedo intentar. De hecho, lo hacemos. Y nos sale el tiro por la culata, ¿no? ¿Se entiende eso? En vez de salir el tiro por delante, sale por atrás. O sea, perdemos el tiempo y el esfuerzo. Somos llamados por el Señor a abrir nuestro corazón ante el Señor. Y abrir nuestro corazón, Él sabe cómo estamos. Él sabe de sobras, sabe lo que necesitamos. Pero Él espera que abramos nuestro corazón. Porque Él se agrada, no porque no lo sepa, no porque necesite que se lo digamos para saberlo, sino porque ahí está el agrado de Dios en que yo me ofrezca a Él. No a medias, no en lo que me interesa, sino en lo que soy. Por eso este ruego es muy importante. Alma mía,
Alma de Manuel, bendice con todo lo que eres el nombre de Dios. Porque cuando bendigo a Dios, le alabo, le adoro, y aquí es una referencia no tanto a lo público, es una referencia a nuestro tiempo delante del Señor, nuestra intimidad con el Señor. Es una oración personal. El segundo ruego que le hace a su alma el salmista aquí es que bendice, alma mía, al Señor y no, ¿qué dice? No olvides. Y aquí hay un efecto pedagógico y santificador en nuestra vida. Cuando yo alabo y adoro al Señor, cuando yo le bendigo a Él por lo que Él es y por lo que Él es en mi vida, a mi mente viene enseguida, viene lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace y puede hacer en mi vida. Es decir, mi tiempo de adoración, mi actitud de adoración integral al Señor me lleva a que mi mente, y lo veremos en estos días, mis propósitos, mi voluntad, sean santificados y guardados por el Espíritu, porque no voy a olvidar lo que Dios es para mí. ¿Y cuáles son los beneficios que Dios desarrolla en nuestra vida? Y como es común en la poesía hebrea, que un verso va dando paso al siguiente, es decir, un verso en la poesía hebrea es precioso, es pedagógico, porque nos da en síntesis lo que a continuación va a ser desarrollado. Se repite la idea y se explica mejor. Esto lo veréis en los Salmos, en los Proverbios también, ¿no? Y en verso 3 hasta el 5, el salmista explica lo que Dios es y lo que Dios hace en nosotros. Y en primer lugar nos dice aquí que cuando estamos en esa sintonía, adorando al Señor y recordando quién es Él, enseguida vamos a recordar que Él es quien perdona algunas de tus iniquidades, o tus peores iniquidades, o tus más tus iniquidades más suaves, ¿no? Dice todas. Es un adverbio completo, se dice en castellano, en la gramática española. Todo implica todo. ¿Hay algo que Dios no puede perdonar? ¿Hay algo que a la cruz se le pasa por alto? Sí, esa es una excepción, porque pecas contra Dios. Pero en cuanto a los pecados, grandes, pequeños, no. Y veíamos el día pasado que en Cristo Jesús se lleva a cabo y se completa lo que los hebreos, por mandato de la ley, celebraban en la fiesta de la expiación. ¿Y quién se acuerda lo que hacían en esa fiesta, en la expiación? ¿Quién se acuerda? Ponían a un animal y sobre ese animal los sacerdotes colocaban sus manos, trasladando simbólicamente los pecados del pueblo sobre ese animal. Expiar significa sacar algo y ponerlo sobre otro. Y no es que nuestros pecados desaparecen así de esa manera, sino que cuando los ponemos ante Cristo, Cristo los carga.
Isaías 53, ¿no? Él llevó nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras dolencias. Así que somos perdonados, no por pedir perdón por la boca, con la boca, no porque nos sentimos mal, sino porque hay una metanoia, un cambio de actitud, un arrepentimiento ante Dios. Y entonces Cristo lo que hace es que coge ese error mío, esa cosa que desagrada a Dios, que yo he hecho, y ¿qué hace? Lo coloca sobre sí mismo. Y entonces somos perdonados, somos limpiados. Por eso es que recordamos la mesa del Señor cada domingo, para recordar que hay a nuestra disposición perdón, comunión, restauración. Yo he visto muchas veces a creyentes, no sé si os ha pasado a vosotros, he visto a creyentes que ante la mesa del Señor no quieren estar, o van después que se celebra, o no van, porque recuerda que aquel que murió en la cruz por mis pecados está a disposición para que yo me presente delante de Él. Y cuando lo hacemos habitualmente, pues es una bendición en este sentido, porque somos renovados y restaurados. Así que el perdón no es que Dios cierra los ojos y aquí no ha pasado nada. No es que se olvida porque tiene amnesia, sino es porque los coge nuestras iniquidades y las lleva consigo. Entonces, nuestra gratitud debe ser inmensa, queridos. Inmensa. No podemos pagar por nuestros pecados. No podemos comprar el perdón. Y además no lo merecemos, que es lo peor de la cuestión. No merecemos ser perdonados. Es por la gracia de Dios, actuando en mí, que soy limpiado, soy perdonado y puedo continuar en comunión con el Señor para ser firme, vivir en firmeza. Pero os dais cuenta que si no camino o no estoy en esta dinámica, imposible ser firme. Imposible permanecer. Puedo permanecer aparentemente, pero permanecer en el Señor es otra cosa. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Además, es el que sana todas tus dolencias. Y las dolencias es una referencia a aquellas cosas que nos duelen, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, tribulaciones, pruebas, situaciones que no entendemos, por las que pasamos y atravesamos. Y dice el salmista aquí que las sana, y las sana cuando las traemos ante Él. Ojalá que no ocurra en ninguno de nosotros, que pase el tiempo y haya dolencias en tu alma que no las pones ante el Señor. Porque si no las pones ante Él para que Él renueve tu corazón, no van a ser sanadas. Intentarás taparlas o ponerles un parche con otras cosas. Con entretenimiento, con dinero, con diversión, con esto, con aquello, con lo otro. Pero la sanidad del alma, en primer lugar, para el Hijo de Dios, viene del cielo. Viene de parte del Espíritu. Y aunque hayamos sido perdonados y seamos perdonados, esta es una derivada del perdón. Porque a veces nuestra alma no está sanada, no anda sanada.
porque no estamos renovando nuestro corazón ante el Señor. Y arrastramos dolores, arrastramos amargura, arrastramos mil cosas que la vida nos va poniendo en el camino y las tenemos ahí como una mochila. Y son una carga para poder vivir con libertad y vivir con gozo y paz del Señor. El que sana, y es distinto al perdón, perdona y sana. Por eso Cristo sigue sanando, claro que sigue sanando, y sigue restaurando. No solo al que está cojo, para que pueda caminar. Hay dolencias peores que la cojera. Dolencias aquí, que tenemos que tratar delante del Señor. Cuando tú estás orando, cuando tú estás delante del Señor, si hay cosas que te molestan, que te duelen, recuerdos que te revuelven, ponlos ante el Señor y reclama que su sanidad sea una realidad para ti. Sana todas tus, ¿qué? Dolencias. Alma mía, es el que rescata del hoyo tu vida, es el que te saca de los atolladeros, de los momentos difíciles, de los momentos en los que tú no podías, pero hiciste así y la mano del Señor te sacó del hoyo. Hoyo es una referencia a un lugar donde te quedas atascado, trincado y no puedes hacer nada. El que te corona de favores y misericordias, el que te suple de favores. El favor es una referencia a la gracia, aquello que no esperas, que no mereces, pero lo recibes de parte del Señor, como es su carácter de misericordia con nosotros. Además, verso 5, alma mía, el Señor es el que sacia de bien tu boca, en referencia a la provisión que el Señor nos da, a la provisión con la que el Señor suple, de tal manera que te rejuvenezcas como el águila, una referencia a ese pelaje que el águila muda como muchos otros pájaros, y que a lo largo y conforme lo muda, pues es rejuvenecida. El águila puede vivir muchos años porque es rejuvenecido. ¿Cómo somos rejuvenecidos? ¿Cómo podemos permanecer firmes a lo largo del tiempo? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno. El reconocimiento de que el Señor es Dios, de verdad, en mi vida. Eso lleva a mi alma, cosa que mi alma no quiere porque tiene la tendencia opuesta. Eso debe llevar a mi alma a adorarle, en primer lugar, para vivir consagrado a Él. Y cuando lo hago, soy santificado, recordando qué hace, qué ha hecho y qué puede seguir haciendo el Señor en mi vida. Y eso, ¿sabéis que esto es una vacuna para que no andemos de cualquier manera, para que no pasemos la vida cristiana de cualquier forma? Es una prevención, es una previsión. De hecho, cuando vemos que un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, se aparta del Señor, que sepamos que eso no ocurre de la noche al día. Eso tiene su propio proceso. Y ha sido un proceso de descuido de la comunión con el Señor. Por eso también en versos 17 y 18, en este salmo, dice lo siguiente:
Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que, ¿qué dice? ¿Qué dice verso 18? Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y esta es una referencia. A veces hemos entendido la vida cristiana de forma pasiva. Por el hecho de que hemos creído en Cristo, Cristo ha muerto por nosotros, Cristo está a disposición para perdonarme y ya soy hijo de Dios y ahora a bailar o a estar tranquilo. Y la enseñanza de la palabra nos lleva a que recordemos, queridos, a que tengamos en cuenta el pacto que Cristo ha hecho con nosotros en la cruz y nos acordemos de sus mandamientos, como dice aquí, porque el que me obedece me ama y el que me ama me obedece. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí llevará mucho fruto, ¿no? La enseñanza del Señor Jesús. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. La base personal, íntima, para poder permanecer firmes en los días peligrosos. Y realmente vamos a ver que estamos en días peligrosos, realmente, ¿no? Veremos 4 aspectos de esta firmeza. Firmes ante su venida y la necesidad de someternos a Dios, no a nuestros sentidos ni a nuestro corazón, resistiendo al diablo, y veremos cómo hemos de hacerlo, y de esa manera Él huye de nosotros. Es interesante que Santiago usa los verbos en imperativo cuando dice someteos a Dios, resistid al diablo como una orden. Y la tercera frase dice, y Él huirá. Nos da la certeza de que cuando nos sometemos al Señor y resistimos al diablo, entonces Él huye de nosotros, ¿no? Y vamos a ver la primera parte, una vez visto el fundamento. En la siguiente, en esta primera sección, que veremos esta mañana y también esta tarde, veremos en qué consiste los últimos días. ¿Qué son los tiempos peligrosos o difíciles y el carácter predominante en nuestros días? Y analizaremos, cuando lo analicemos, pues nos vamos a dar cuenta que es el talante con el que nos toca luchar y sobrevivir en el día a día, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Se ve desde atrás? ¿Se ve bien? Vale. Hay 4 parámetros que tienen que ver con los llamados últimos días en las Escrituras, para que intentemos discernir dónde estamos ubicados históricamente ahora, ¿no? Hay 4 parámetros que están anunciados y profetizados en las Escrituras y que se refieren a los últimos o postreros días. Se usan estos 2 adjetivos, últimos o postreros, para hablar de los tiempos previos a la venida del Señor. El primer parámetro que encontramos en las Escrituras es que sus hijos van a ser llevados por su Señor. 1 Tesalonicenses 4. El segundo parámetro que encontramos en el Nuevo Testamento es que la apostasía va a ser el preludio a su venida.
una apostasía que, conforme veremos luego, pues ya está presente entre nosotros. De tal manera que el hombre de pecado, que será manifestado y revelado como enviado por el maligno, aquel que hace la labor anticristo, pues ese inicuo, el término inicuo en el Nuevo Testamento significa el hombre que rompe las leyes y establece su propia ley. No tiene en cuenta ninguna ley, y en primer lugar la de Dios, y evidentemente establece la suya propia. Ahora, ese está detenido actualmente. Y está detenido por orden y por instrucción divina, porque el tiempo de la gracia Dios lo va extendiendo para tener misericordia de todos. Y ese inicuo, ese hombre de pecado, iniciará lo que llamamos la gran tribulación, que será previa a la llegada del Señor. Y entonces, una vez se desarrollen esos eventos, que será un juicio para la tierra, pues el Señor va a venir deteniendo, venciendo y gobernando. El tercer parámetro que encontramos es que Israel, el Israel histórico, iba a resurgir, está resurgiendo. Y si lo miramos en los últimos años y en los eventos que están ocurriendo justo en estos días, pues vemos que el resurgir tiene una velocidad increíble, ¿no? Y eso está profetizado en las Escrituras. Que ese Israel, digamos que desechó al Señor históricamente. Dios ha tenido misericordia de todos, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia que vivimos. Pero Dios no olvida sus promesas a los patriarcas y a los padres. Y el Señor va a restaurar a los descendientes de este pueblo. Y en cuarto lugar, las Escrituras nos hablan de que el día del Señor va a ser una sorpresa para nuestro mundo. No debe ser para nosotros, porque estamos conociendo al Señor, pero sí va a ser una sorpresa para nuestro mundo. Vamos con la primera. Sus hijos van a ser llevados por su Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leerlo, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18. ¿Podemos apagar ahora, por favor, la pantalla? Primera Tesalonicenses 4, versos 15 al 18. Por favor, Ángel. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquellos que son sus hijos van a ser llevados por el Señor. Y los hermanos en Tesalónica pues tenían dudas, habían sido confundidos también por otros que habían llegado hablando de otras cosas, los llamados aquellos que perseguían a Pablo, ¿no? Los que enseñaban el Evangelio junto con la ley. Entonces Pablo tiene que volver a instruir y a recordar que evidentemente los que habían dormido pues no se habían perdido en el espacio, sino que esos serían resucitados también cuando vuelva Cristo, ¿no? Y de tal manera que recuerda y reafirma que aquellos que conocen a Cristo, y en este momento permitidme que lo diga, si el Señor viene en algún momento para recogernos a los suyos, si estamos en el Señor, iremos con Él. Quisiera pedirte que confirmes en tu corazón que estás en el Señor.
que has venido al Señor, que te has arrepentido, que has reconocido que Cristo Jesús murió por ti, que eres hijo de Dios y que quieres caminar como Él. Y en esa certeza y en esa seguridad es que el Señor te va a llevar. No te va a llevar por otras cosas, ni porque sepas la Escritura, ni porque conozcas el Evangelio, ni porque estés entre la iglesia. Te va a llevar y nos va a llevar porque somos suyos. Y Él conoce a los suyos. El pastor conoce bien a sus ovejas. Y las mías me conocen y me siguen. El que conoce al Señor le oye y le sigue. Dios quiera que ninguno de los que estamos aquí estemos exentos de esta realidad. Confirma en tu corazón que estás en el Señor. Y si es así, dale gracias, bendícele. Pero si no tienes esa certeza, recuerda que el Señor es paciente, espera que vengas a Él. Y Dios lo permita que, como digo, ninguno de nosotros quede fuera de esta promesa. Y Él nos va a llevar, y nos va a llevar con Él. Y fijaos en este texto que hemos leído, pues verso 14, el apóstol dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, la promesa que esperamos y no encontramos profecías previas a esto, es decir, en cuanto a los últimos días, no encontramos en el Nuevo Testamento cosas que han de ocurrir antes de lo que llamamos el arrebatamiento o el ser llevados por el Señor. De tal manera, podemos concluir con tranquilidad de que el Señor en cualquier momento puede llevarnos. Ojalá nos lleven este retiro. Está en sus manos soberanas. Hay muchos que han hecho cuentas y cálculos a lo largo de los años y de los tiempos. No nos toca hacer eso. No nos toca estar afanados cuándo vendrá el Señor y a ver, voy a hacer matemáticas. A ver, no. Pero sí nos toca estar, ¿qué? Preparados. Las cuentas nos van a salir mal, porque los discípulos en cierto momento preguntaron al Señor: ¿ahora vas a restaurar el reino? Y Él les dijo: ¿no os toca a vosotros qué? ¿No os toca a vosotros saber qué? ¿Quién se acuerda? Los tiempos, ¿no? O las sazones, los detalles. Ahora lo que tenéis que hacer es predicar la palabra, anunciar el Evangelio. Pues eso es cosa de Dios, ¿no? Entonces vamos a ser llevados, y vamos a ser llevados con Él. Y esta es una realidad hermosa. Por eso dije que confirmemos en nuestro corazón que somos suyos, porque en cualquier momento podemos ser llevados. Y en ese momento aquellos que han fallecido, que han muerto en el Señor, también van a ser resucitados. Y aquí en el aire, dice el apóstol, se va a producir un encuentro de su pueblo y de la iglesia. A continuación, según Apocalipsis, sabemos que se llevará a cabo el tribunal de Cristo. No seremos juzgados como los incrédulos, pero sí seremos perfeccionados, pulidos por el Señor. ¿Cómo? No lo sabemos, no nos ha sido revelado.
Y a continuación ocurrirán las bodas del Cordero, ¿recordáis Apocalipsis? Y eso ocurrirá con Cristo en los cielos. Preparados mientras en este mundo ocurre la gran tribulación y los eventos de los días finales para reinar con Cristo. Si tú eres hijo de Dios, recuerda que el llamamiento y la función a la que Cristo nos llama es a reinar con Él, a reinar y servir con Él. Por tanto, te está preparando a ti y a mí para ese ministerio. Y todo lo que Dios hace en tu vida ahora es para que tú seas un servidor eterno de Cristo. Por tanto, no te asustes, no te espantes, no te quejes. Manuel, no te quejes de la escuela en la que el Señor nos va introduciendo, porque somos llamados a servir y a reinar con Él por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Así que eso forma parte de esos últimos días llamados, ¿no? Pero antes de que eso ocurra, digamos, antes de que eso ocurra, no, en ese tiempo mientras llega el arrebatamiento y la segunda venida, está anunciada también la apostasía. Y la apostasía es el preludio a su venida. La apostasía, lo veremos luego, es una situación en la cual los hombres, la cultura y la filosofía se vuelven contra Dios. Incluso el llamado cristianismo nominal y todo lo religioso se vuelve contra Dios. Lleva el nombre de Dios, pero se vuelve contra Dios. Y esto ya lo estamos viendo en nuestro mundo, en nuestro contexto, incluso en contextos eclesiales, en contextos cristianos, donde se habla y se enseña acerca de Dios, pero la realidad es lo contrario, ¿no? Eso es apostasía. El apóstata no es aquel que no sabe de Dios. El apóstata es aquel que sabe de Dios, pero lo rechaza o lo imita. ¿Vale? Ese es el término de apóstata, apostasía. Por eso es difícil a veces discernir dónde están esas falsedades. Pero vamos a intentar acercarnos un poco a eso. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 9, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 9. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturguéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el nombre de pecado, el hijo de perdición, el cual supone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que él al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Gracias. El apóstol tuvo que advertir, una advertencia que ha sido histórica para la Iglesia hasta nuestros días, de que no estemos en zozobra constante pensando que, esas cosas pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y entonces, en verso 3 tiene que decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía.
Y en esa apostasía se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, es un elemento levantado por obra de Satanás y que evidentemente ocupa o quiere ocupar el lugar de Dios en la tierra. Y esto ha tenido muchas interpretaciones a lo largo del tiempo, pero siempre ha habido, como dice el apóstol Juan, ha habido muchos anticristos. Y de hecho, históricamente ha habido gente que ha querido ocupar estos lugares, ¿no? Nosotros, en nuestros días, pues evidentemente tenemos lo más cercano, es, digamos, la aberración que hace, y lo digo con respeto, si hay alguna persona que digamos, piensa que en Roma, en el Vaticano, pues hay una representación de Cristo, pero la aberración de considerar al representante del Vaticano como el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra. Esa es una de las herejías y apostasías más grandes de nuestra historia. Cristo solo tiene un representante en la tierra, uno. ¿Quién es? El Espíritu. Ocupar el lugar del Espíritu es una aberración. Entonces, históricamente, desde el siglo X más o menos, se viene repitiendo esta letanía de que hay un representante de Cristo en la tierra. Y ya mucha gente está hecha esa imagen. Y de hecho va a visitar España en unos días, ¿no? Entonces sí que históricamente han hecho un intento de representar a Dios en la tierra. ¿En ese sentido es una labor de anticristo? Sí. ¿Que será el anticristo final, el hombre de pecado final? Pues no lo sabemos, pero en esa dirección irá. Y la Escritura nos adelanta que el misterio de la iniquidad, y es la clave que quería destacar esta mañana, está detenido. La manifestación última y total está detenida, pero está en acción, verso 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, el misterio de la maldad en nuestro mundo, generando apostasía progresiva, ya está funcionando desde hace tiempo. Pero cuanto más se acerca la venida del Señor, esa apostasía va aumentando y va creciendo. Y esto hemos de entenderlo los creyentes. Esta palabra fue escrita hace mucho tiempo. Pero este misterio de la iniquidad, que está en acción, no está quieto, no está congelado, está en acción, va creciendo cada vez más conforme se acercan los días en los que el Señor va a volver. Y eso nos toca a nosotros, los hijos de Dios, discernirlo. Por tanto, esa apostasía va creciendo, 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 y luego veremos cómo está creciendo hasta el punto de que está confundiendo a gran parte de la Iglesia o a una parte de la Iglesia y está introducida en los círculos, digamos, que tienen que ver con el cristianismo, ¿no? Y nos toca discernirlo. Ahora, hay algo que lo detiene, dice aquí el apóstol. ¿Sabéis lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? Aquí el apóstol no lo dice, pero podría ser que quien detiene la manifestación del hombre de pecado podría ser que pueda ser el mismo Espíritu de Dios. La presencia de la Iglesia en la tierra. Y una vez que sea llevada, junto con el Espíritu, el maligno tiene vía libre. Podría ser, han dicho otros exégetas a lo largo del tiempo, el poder establecido, la autoridad civil establecida. En ese tiempo, y Pablo no lo menciona por nombre,
para que si cogían la carta los enemigos de la fe no atizaran contra los cristianos. Podría ser una referencia también a la autoridad establecida en aquellos días en el imperio, que era el Imperio Romano, que por cierto, los que conocéis un poco de historia, lo digo, el Imperio Romano nunca ha desaparecido. No ha desaparecido. Se ha transformado. Y según la profecía de Daniel, tendríamos que mirar Daniel, es una mezcla el Imperio Romano. ¿Recordáis aquella imagen que ve Daniel en la profecía? Y tiene los pies de ¿qué? ¿Quién se acuerda? Hierro y barro. Y es la misma característica política que tiene Europa, que es la heredera del Imperio Romano. Hierro y barro. Y eso significa en la profecía que tiene aspecto de fortaleza, pero en realidad no es fuerte. Europa. Muchos pueblos, muchos países, aunados económicamente, pero a la hora de hacer fuerza, Estados Unidos ahora se está burlando de Europa, porque dice que no, en castellano, en España decimos no hay chicha, ¿no? En referencia a China, a Rusia, a Estados Unidos y tal, que son imperios fuertes, ¿no? Según las profecías serían un oso, serían un león, pero Europa tiene los pies de barro. Es decir, podría ser que la autoridad establecida sería lo que lo detiene. Pero claro, no es una referencia solamente a Europa, la profecía, es una referencia a todo el mundo. Entonces lo más posible es que tenga que ver con un agente divino, que puede ser el Espíritu. Dijimos el jueves que el Espíritu ahora mora ¿en quién? En su pueblo, en los suyos. El Espíritu es el delegado de Cristo que mora en los creyentes. Y la presencia de la Iglesia, eso es importantísimo para Dios. Quizá no es importante para la política, pero para Dios lo es. Bien, una vez que esa detención se quite, se manifestará ese inicuo, llamado hombre de pecado, hombre sin ley, como hemos dicho, ¿no? Y entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, su palabra. Cristo no tendrá que pelearse con él, sino la palabra de Cristo detendrá y destruirá a ese enemigo. Igual que Cristo cuando estaba en la tierra, a los demonios y a los diablos que aparecían o que poseían a las personas, Cristo les hablaba y su palabra los deshacía y los hacía huir de la misma forma. Es una referencia a que cuando Cristo confronta al maligno, el maligno no tiene nada que hacer. Por eso, eso nos alienta muchísimo, porque cuando tú y yo somos tentados, si nos refugiamos y nos enrollamos en la tentación, al final el diablo, ¡pum!, catapum, nos lleva al hoyo. Pero si miramos a Cristo, acudimos a Cristo, pedimos su ayuda, ¿qué hace el Señor? Detiene al maligno. Por eso en Efesios 6 dice, hermanos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos resistir en el día malo, que es el día... Es el momento en el que el maligno nos atenaza y nos tienta para que caigamos. Pero Cristo sigue siendo poderoso. No solo perdona, no solo sana, sino que también restaura en los momentos de necesidad. El Señor destruirá. Y la promesa y la esperanza que tenemos los hijos de Dios es que Cristo sigue en su trono y por mucho que se manifieste el maligno, pues evidentemente Él le va a vencer y somos protegidos por Él. De hecho, en esa farragosa y horrible
tribulación de la que se habla en la tierra, que será un juicio de Dios sobre la tierra, según vemos en Apocalipsis, y un juicio detrás de otro, la Iglesia entendemos que no estará por aquí. Si leéis Apocalipsis o lo habéis estudiado, es interesante notar que desde Apocalipsis, desde que el Señor habla a las iglesias, Apocalipsis 3 y 4, a continuación ya no se menciona la iglesia. Solo se menciona el mundo y los incrédulos y la obra que Dios hace. Solo al final de Apocalipsis se dice, hay una voz de esperanza que dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Es decir, somos privilegiados de estar en Cristo, no solo para ser cuidados, queridos, y restaurados, sino para que vivamos firmes ante estos días que están por venir y que estamos entrando en ellos, según el discernimiento que nos da la Escritura, y que van a ser peores, pero vamos a ser guardados. Israel va a estar resurgiendo a una velocidad increíble, ¿no? Romanos 11, capítulo, versos 25 a 28, si podemos ir, por favor, un momento. Romanos 11, versos 25 a 28, por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. En cuanto a la elección son amados por causa de las promesas hechas a los padres. Es decir, hay aquí una promesa. El apóstol llega a decir que el Israel de Dios en nuestros días, o sea, el pueblo de Dios, digamos, es la iglesia, son los que vienen al Señor. Pero le dice a los hermanos en Roma, esto lo vemos aquí en este capítulo muy claramente, que ojo, que los que son gentiles no se enorgullezcan pensando que los hebreos han sido desechados. Porque lo que Dios ha hecho es que en el olivo, ¿qué ha hecho? ¿Quién se acuerda? Ha injertado. Somos injertados, pero no somos el olivo natural. Así que Dios tiene capacidad para rehacer ese olivo y lo va a hacer. Y eso está profetizado cierta. Esto si lo unimos con las profecías del Antiguo Testamento, pues podemos llegar a la conclusión de que Israel va a ser reflotado, no porque se lo merece, porque si miramos al Israel de nuestros días, no hemos de acariciarlo y hacer mimos y es el pueblo de Dios. No, Israel hoy en día no es el pueblo de Dios. Tengamos cuidado con defender políticamente estas cosas porque es delicado. Hace cosas muy cuestionables, pero sin darse cuenta, Dios soberanamente está guiándoles, no solo para recuperar la tierra y el gobierno, sino, fijaos, un país tan pequeño y es el centro del mundo y de las noticias. Y en adelante va a ser el centro porque las naciones lo van a atacar según las profecías. Hay Gog, Magog, todas esas profecías de Ezequiel sobre todo, sería muy largo detallar eso. Y cuando estén así, con el agua al cuello, entonces dicen las profecías que mirarán ¿a quién? Al que crucificaron. Mirarán. Y de hecho, hay testimonios ya de hermanos en Israel que hay muchos judíos ortodoxos que están viniendo a Cristo en estos días. Mirarán al Señor, y esos que miren, que serán el remanente de los que queden en esa gran tribulación, serán esos con los que Dios restaurará
a su pueblo histórico, pero no porque se lo merecen, sino porque la gracia de Dios se manifiesta a través de las promesas hechas a los padres. Y humanamente hablando, los israelitas heredan unas cualidades únicas, como bien sabemos. Es decir, son privilegiados porque Dios les está guardando. Así que la profecía, que no nos da todos los detalles, pero lo que nos dice es que ahora Israel está endurecido. Pero fijaos, verso 25, hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Es decir, hasta que acabe el tiempo de gracia para el mundo. Y entonces dice aquí, todo Israel será salvo, en referencia a todo, porque serán los que queden después de haber sido asolados en esa tribulación. Pero no serán restaurados automáticamente, sino porque miren al Señor y se conviertan a Él. Es decir, Dios no va a hacer la vista gorda con ellos. Simplemente es porque en medio de mucha tribulación ellos vendrán a Cristo, ¿no? Esta es la profecía que tenemos y por eso es que Israel está resurgiendo a una velocidad inusitada. La velocidad con la que Israel está resurgiendo y tomando lugar en la historia es un termómetro para nosotros para indicarnos que también la venida del Señor está muy cerca. Así que el inicio, el avance de la apostasía, el resurgir de Israel son señales de termómetro muy claras para indicarnos que estamos en esos días previos a la vuelta de Cristo, ¿no? Y ahí se cumple lo que dijo el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿En la casa de mi Padre? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero me voy para preparar lugar para vosotros, ¿no? Dijo el Señor, Juan 14. Entonces, esas promesas se hacen realidad, se harán realidad entre nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Comenté el jueves, queridos, nosotros nos olvidamos de Él, de sus promesas, de ser consecuentes, de muchas cosas como hombres. Por eso necesitamos ese acercamiento al Señor del Salmo 103, ¿no? Pero Dios no se olvida de ti. Dios te conoce a ti. Conoce tus necesidades, tus alegrías, pero sobre todo conoce que eres suyo para la eternidad. Porque en Cristo hemos sido ganados por Él para la eternidad. Así que la segunda venida ¿se puede poner, por favor? Lu. La vuelta de Cristo en esos será una sorpresa para el mundo, pero no para nosotros. ¿Vale? No aparece, ¿no? Ah, tiene que calentarse. Vale. Bueno, pues con esto quería acabar para no tomar tiempo de más. Tenemos estas realidades y que en base a eso somos alertados y somos animados a permanecer firmes. Y esta tarde veremos un poquito en qué consiste estas características de la apostasía en nuestros días, en qué consiste, y en base a eso vamos a adentrarnos en cómo permanecer firmes delante del Señor, esperando que Él nos dé discernimiento, ayuda y su guía a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos, nos guarde. Ahí está, ya llega al final. Es el cuadro que no, esta es la anterior, teníamos que ver la anterior.
Eso es. Bueno, Muy bien. gracias, hermanos.